El día de hoy estamos hablando acerca de Abigail y hemos comprendido de que Abigail pues tuvo un esposo de carácter duro, dice la palabra del Señor, Nabal, y que él tenía muchas posesiones. En el segmento anterior hablamos un poquito que en la antigüedad, por lo general las mujeres no elegían con quién casarse y que realmente una mujer puede vivir, una mujer sabia puede vivir con un hombre que no lo es, ¿verdad? Si llegan en un común acuerdo y pues tiene que aprender a pedir sabiduría y ahí sí que a jugar bien el partido en el matrimonio. Está con nosotros el día de hoy la máster en teología, Claudia de Marroquín, y quisiera preguntarte, ¿podemos nosotros obtener sabiduría si no la tenemos por naturaleza? Claro que sí. Hay que hacer una diferencia entre conocimiento y sabiduría, porque hay veces que decimos, bueno, es que yo pues sé mucho, he estudiado mucho y eso me hace sabio. Pero la palabra del Señor nos ha enseñado que la sabiduría realmente es la que viene de parte de Dios. Sí, como mujeres o hombres también, ¿verdad? Podemos adquirir mucho conocimiento. El conocimiento no debe pues desecharse porque nos da una amplitud de criterio, nos abre las puertas para conocer muchas cosas que quizás a veces no sabemos y que nos pueden ayudar a mejorar nuestro estilo de vida. Pero realmente la sabiduría tiene que venir del Señor. ¿Cómo adquirimos esa sabiduría? Únicamente a través de leer la palabra del Señor. En este caso que estamos hablando de Abigail, la verdad es que en ese tiempo no tenían una Biblia como la nuestra, ¿verdad? A la cual acudir. Otra cosa también muy puntual es que las mujeres regularmente no eran enseñadas, tanto en lo secular, si se le puede llamar así como lo manejamos en este tiempo en que vivimos nosotros, no eran enseñadas mucho en las letras, sino que se dedicaban más a cuidar su casa. Sin embargo, al mencionar acá la Biblia que Abigail era una mujer inteligente, nos trae a pensar que ella tenía una muy buena relación con el Señor, porque de dónde podía venir una sabiduría como la que ella tuvo en esta ocasión muy puntual, porque David había decidido como reflejo de la respuesta tan dura que había tenido en Nabal, él había decidido ir a exterminar esa casa. Se había enojado tanto y pues David dice la palabra del Señor que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero en el momento en que tomó esa decisión yo creo que no estaba Dios de por medio porque él dijo, bueno, alístense. De los 600 hombres tomó a 400 y les dijo, empuñen su espada y póngansela bien. Vamos a ir allá y al final del día no va a quedar ni un solo varón vivo en esa casa. O sea, era una situación realmente de una guerra pequeña, si se puede decir así, y ni tan guerra porque los otros estaban en fiesta, no estaban preparándose para pelear. O sea, los iban a ir a agarrar, como dicen ahí, infraganti, ¿verdad? Entonces, uno de los siervos de la casa le va a contar a Abigail y le dice, mira, los siervos de David vinieron y pidieron esto y el dueño de la casa no quiso. Y yo escuché que estos hombres vienen ahora para acabar con esta casa. Mira, yo no sé si realmente ella tuvo tiempo de orar para decir, ay, Señor, ¿verdad? Inspírame, ¿qué debo de hacer? Sabemos, en la Biblia nos muestra otras ocasiones en que las personas hacen oraciones tan breves y el Señor responde, pero en un segundo. Y yo creo que, pues no sé si ella tan siquiera elevó sus ojos al cielo y dijo, Señor, ayúdame, o Señor, ¿qué hago? Pero ella tomó una decisión muy puntual, no le dijo a su esposo nada, el esposo pues estaba enfiestado, no estaba como para estar atendiendo eso, y ella dijo, bueno, yo mejor después le cuento qué voy a hacer. Y la verdad es que ella tomó una decisión muy seria porque tomó de las posesiones de su esposo. Dice que empacó y cargaron asnos y con esta carga llevaban, dice, 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. O sea, ella sabía qué cantidad de personas tenía que alimentar, o sea, no fue poco lo que ella tomó de su casa. Se lo llevó a David,
De hecho, pues como ofrenda de paz, así como en la historia del encuentro de Jacob y Esaú, mandó la ofrenda primero y ella se quedó de último. Pero cuando termina la caravana y ella mira a David, ella se tira al suelo a sus pies, dice que con la cara hacia el suelo, o sea, se humilló y entonces realmente fue una decisión muy, muy rápida que tuvo que tomar, pero la sabiduría del Señor tuvo que estar en medio de esa decisión para que ella pudiera obtener el favor de David. Sí, definitivamente podemos ver la sabiduría y a mí me gustaría, fíjate que leer esta parte de la Biblia siempre en Primera de Samuel 25 y dice así, ya lo que tú habías mencionado, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, mira todo lo que tuvo que preparar, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos y lo cargó todo en asnos y dijo a sus criados, id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí, David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente, en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien, se refiere a Nabal, ¿verdad? Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, que es su esposo, ¿no? Ella sabía, su esposo lo conocía, porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal delante de mi Señor. Y ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Entonces quiero preguntarte, ¿a quién debemos respetar primero en el matrimonio? ¿Es al esposo o es a Dios? A Dios. A Dios porque cuando nosotros estamos dependiendo primero de nuestro esposo, no siempre nos va a ir bien. Porque en este caso, por ejemplo, que Nabal era un hombre insensato, las decisiones que él tomara siempre iban a afectar a su casa. En este caso muy puntual, iba a traer una tremenda y dolorosa consecuencia a su casa, por ser como era. Entonces, Abigail, en este caso, ya sabiendo tanto la decisión de su esposo como la decisión que había tomado David, ella tenía que hacer algo. Y en este caso creo que inclinó su corazón más a obedecer al Señor. ¿Por qué obedecerlo en este caso? Porque como al principio decíamos que la historia de David, todo lo que el profeta había declarado acerca de él era conocido en todo Israel, Nabal no le puso importancia, pero Abigail sí. Abigail sabía que David era el hombre a quien el Señor había designado. Y si te das cuenta en los versículos que acabas de leer, ella siempre le dice a David, es que mi Señor, que mi Señor no se vengue de sus enemigos, ¿verdad? O que el Señor lo ha librado de hacer eso, porque Jehová te ha puesto y te ha entregado el reino. Todo eso se puede entender en esos versículos. Entonces ella era más cuidadosa de obedecer las leyes del Señor. Entonces ponía a Dios por encima de su esposo, a pesar de que él era un hombre insensato. Entonces, en un matrimonio, aún
que no sean los dos cristianos el que debe prevalecer, tanto para uno como para el otro, independientemente de quién sea el que sea cristiano, debe ser el Señor. Cuando nosotros aprendemos a amar a Dios primero, Isabel, sería demasiado extraño para un cristiano que tiene al Señor en su corazón y que lo pone primero, que no pueda amar a su esposo o a su esposa. Es muy, muy difícil. Ahora, cuando nosotros amamos más a nuestro cónyuge, resulta que ahí es en donde de repente no amamos tanto a Dios y los ponemos a ambos, sea el hombre o la mujer, como en un pedestal, y cuando se llegan a caer, nuestra vida se arruina. Claro. O le damos gloria a quien no se le debe dar. Hasta entonces, lo idolatramos, ¿verdad? Idolatramos a la persona. Exacto. Mira, puede ser un magnífico esposo o una magnífica esposa y creer que sin él o ella nos moriríamos, por decirlo así, porque son tan queridos para nosotros que los ponemos en ese pedestal. Pero a la luz de la palabra, el matrimonio no debe ser así. O sea, el Señor debe ser la cabeza. Y nosotros, pues, abajito, ¿verdad? En orden de jerarquía, amarnos, sí. Pero cuando nosotros amamos más al Señor y lo respetamos, indudablemente esa sabiduría que viene de Él nos va a ayudar para que nos podamos entender, nos podamos poner de acuerdo y que nuestro matrimonio siempre marche bien. Lo ideal sería que los dos estemos en la misma sintonía, ¿verdad? Pero si no se diera, la verdad es que depende mucho del creyente, del cónyuge creyente, el que el matrimonio pueda seguir adelante. Si fuera como en este caso, que el no creyente es a este punto de insensato, pues definitivamente puede ser que llegue el momento en que sí tuviera que haber una ruptura, pero si nosotros nos mantenemos orando al Señor, su misericordia se puede extender por amor a nosotros, así como le dijeron a David, por amor a David, yo siempre voy a tener a alguien de su linaje. Y como te digo, no es la regla general, pero sí se puede hacer cuando nosotros tenemos a Dios primero, ¿verdad? Entonces, creo que esa es la base fundamental. Exacto, y es que eso siempre también se pregunta, ¿verdad? ¿Hasta qué punto tengo que yo obedecer a mi esposo y todo? Y hemos llegado a esta conclusión siempre y cuando no quebrante los mandamientos del Señor, ¿verdad? Entonces, ahí podemos estar. Gracias por darle like y suscribirte a este canal. Mujer, aún hay esperanza. Bendiciones. Da 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 da